¿saben? Sería bueno poner un fondo, pues dejarlo en negro no queda muy bien. A ver, buscaré un fondo por Google Imágenes. Este me gusta. Mucho mejor. En los versus, se pueden usar cualquier tipo de personajes, ya sea que tengan el mismo poder, alguna similitud, o sean completamente opuestos. Pero dentro del vasto catálogo de personajes para versus, hay personajes que simplemente no se pueden utilizar en los versus, o al menos no en los normales. Es por eso que en este vídeo, les vengo a mencionar algunos tipos de personajes que no se pueden utilizar en versus. Antes de comenzar, quiero aclarar que no mencionaré personajes específicos, sino más bien, tipos de personajes, o sea que todos tienen el mismo problema. Sin nada más que decir, comencemos. 1. Personajes omnipotentes. La razón, su poder no tiene límite, y no pueden ser vencidos. Primero, para el que no sepa, la omnipotencia se refiere a que lo puedas hacer todo, sin límites, en pocas palabras, eres un dios invencible. Ejemplos hay muchos, como Toara, la presencia, el hombre de los milagros, Kami Tenchi, entre otros. Pero ¿por qué estos personajes no se pueden usar para versus? Simple. Como ya dije, estos al ser personajes omnipotentes y no tener límites, no pueden ser vencidos, o sea, no importa contra quienes los enfrenten, ellos ganarán bastante fácil, ya que al tener un poder sin límites simplemente podrían acabar con su rival con el pensamiento, no importa si su oponente es multiversal o megaversal, no tendrán oportunidad contra alguien de dicha talla. Y seguro pensarán, bueno, solo hay que hacer un versus entre omnipotentes y listo. Pues déjame decirte que eso tampoco es posible, ya que no existe un nivel de poder más alto que la omnipotencia, por ende poner a dos o más seres omnipotentes a pelear entre sí, resultaría en una batalla sin fin o un ganador, ya que ninguno podría vencer al otro, al tener todos la omnipotencia. En pocas palabras, no hay forma de poner a estos personajes en algún tipo de versus. 2. Personajes Toonforce. La razón, su poder es absurdo y no se les puede tomar en serio. La Toonforce, por si no sabes qué es la fuerza que tienen los personajes de caricaturas, como Bugs Bunny, Bob Esponja, Tío Grandpa, entre otros. Y bien, al igual que los omnipotentes, estos no pueden ser usados en un versus por su poder, ya que la Toonforce le permite al usuario hacer lo que se le dé la gana, pero esto va más allá, pues pueden incluso salir de su serie, convertirse en el creador de su obra, ser invulnerables al daño físico, literalmente hablando, entre otras cosas. Ponerlos contra personajes con Feats no Toonforce, simplemente no tiene sentido, pues como dije, los Toonforce pueden hacer lo que quieran, y le ganarían fácilmente a su oponente, incluso podrían borrarlo, y no de la realidad necesariamente. A estos solo se les puede usar en versus, si es que se los compara con personajes igualmente Toonforce, y aquí a diferencia de los omnipotentes, en un versus entre Toonforce sí puede declarar un ganador, ya que no todos manejan el mismo nivel de Toonforce. Pero contra personajes, por así llamarlos, normales, no se puede, por sus habilidades exageradas y sin sentido. 3. Personajes especulables o con pocos feats. La razón, su falta de hazañas o indicios de poder o stats, los hacen muy especulables. Estos personajes son aquellos los cuales no han demostrado mucho, o incluso no han mostrado nada, tales como Superman Golden, Zeno-sama, Goku 100 años después, entre otros. En pocas palabras, personajes sin tantos feats, o de plano carecen de estos, y la única forma de sacarles un poder es especulando, cosa que muy estúpida, pues de la especulación nunca sale nada bueno. Estos personajes no pueden estar en versus por las razones ya dichas, o sea, no tienen demasiados feats, y normalmente a estos personajes no se sabe nada, ni su poder, su fuerza, su velocidad, su resistencia, sus habilidades, etc. Debido a esto, no hay forma de cuantificar sus hazañas, y mucho menos de compararlos con otro personaje que sí tiene hazañas. Pongamos un ejemplo. Si yo enfrento a Zeno-sama contra Alien X, bueno, Zeno-sama está un escalón arriba, ya que es multiversal, y el otro universal. Pero el problema es que lo único superior que tiene Zeno-sama es su poder destructivo, pero, ¿y en el resto de stats? Hasta la fecha, Zeno-sama no ha demostrado nada en velocidad, resistencia, o fuerza, mientras que Alien X sí, por lo que, si yo quiero declarar ganador a Alien X, puedo y estoy seguro que no me equivocaría.
¿De qué le sirve a Zeno tener un mayor poder destructivo, si su rival lo supera por mucho en fuerza, velocidad y resistencia? Tal vez me dirán que por Power Scaling, Zeno-sama sería superior a personajes como Goku o Bills, por ende sí podría vencer a Alien X, ya que esos personajes son bastante rápidos. Pues déjenme decirles que eso sigue siendo especulación, ya que si bien en Dragon Ball las cosas se basan en el Power Scaling, una cosa es un Power Scaling con un personaje que han demostrado hazañas, y otra muy diferente es hacer Power Scaling con un personaje que no ha demostrado hazañas que no sean de poder destructivo. Ese es el problema con este tipo de personajes, al ser muy especulables no se les puede sacar un poder o stats definidos, por ende meterlos contra personajes que sí tienen hazañas en más de un aspecto, o que de paso si las tienen, no tiene sentido. Y por si se lo preguntan, poner en un versus a dos personajes especulables, seguirá siendo estúpido, ya que al ser ambos especulables no habría forma de declarar un ganador, a menos que entremos en campo especulativo. 4. Personajes incoherentes y inconsistentes. La razón, su poder no está bien definido, y por ende es muy difícil cuantificarlos. Antes de explicar el porqué, dejaré en claro que no me refiero a cuánto personaje tenga por lo menos una o dos incoherencias o contradicciones, sino que hablo de aquellos que son cada incoherencias, esos que se contradicen cada 2 segundos, y que el cuantificarlos es casi imposible. El ejemplo más claro, es el Superman pre-crisis. Este personaje es demasiado incoherente, pues en sus cómics no tiene consistencia en sus stats o poderes, por dar un ejemplo, en una historia soporta el peso de miles de planetas, pero en otra es apaleado por seres como Solomon Grundy, el cual es solo un super zombie sin capacidades físicas comparables a Superman, y ni al planetario llega, y aún así puede reaccionar y humillarlo en un combate. Seguro pensarán que estas cosas son plot piece, pero en realidad no, ya que al ser demasiado incoherente e inconsistente, uno no puede saber cuál es su verdadero poder. Estos personajes no pueden ser usados en versus, ya que al ser demasiado inconsistentes e incoherentes, no se puede cuantificar su poder, y por ende en un versus contra otro personaje, no sabes si darle la victoria o no. Y bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo. Si ustedes conocen otro tipo de personajes que según tú, no se puedan usar en un versus, y si puedes, dar razones del porqué. Espero que les haya gustado, dale a like, comenta y suscribirse si les gustó, y sin nada más que decir, me despido, adiós y hasta la próxima.